han visto ustedes en el video el trabajo diario de un laboratorio. Específicamente quería que vean lo del el laboratorio de hematología, ¿no? Los tubos en los cuales toman el hemograma, el equipo automatizado en el cual se procesan las muestras, que son como los que utilizamos acá en Chiclayo. Algunos laboratorios tienen conjuntamente en la misma área geográfica banco de sangre, otros laboratorios lo pueden estar separados, son independientes, no se hacen diferentes estudios en cada uno de ellos. Em, Porque la clase de hoy día vamos a hablar sobre eso, ¿no? Sobre el estudio de las células sanguíneas, la biometría hemática. Entonces, la clase pasada estuvimos viendo acerca de la fase preanalítica, la fase analítica, la fase posanalítica. Pues aquí también en el estudio de los hemogramas, en el estudio de las células sanguíneas, también es muy importante tener en cuenta todos los conocimientos que hemos revisado en la clase pasada, porque también es importante una buena fase preanalítica, ¿no? Analítica y posanalítica para darle un correcto resultado a nuestro paciente. Antes de entrar al hemograma en sí, vamos a recordar un poco acerca de la hematopoiesis, ya que vamos a ver, vamos a hablar de las células sanguíneas y cómo las vamos a estudiar en el laboratorio. ¿Me confirman si pueden ver la diapositiva, chicos? Sí, doctora. Sí, Sí, doctora. doctora. Entonces, recordemos que la hematopoiesis es la formación de las células sanguíneas, ¿no? Hoy día solo vamos a hablar de la serie roja, ¿no? La próxima clase hablaremos de la serie blanca y la próxima hablaría el grupo que le toque exponer, nos hablará acerca de la hemostasia y de las pruebas de coagulación. ¿Ok? El grupo número uno. Bien, la hematopoiesis es la formación de las células sanguíneas, ¿no? En condiciones normales, se podría decir, tiene que haber siempre un equilibrio tanto en la formación de estas como en su destrucción. En- Tienen una vida media que ya es conocida. Los glóbulos rojos tienen una vida media de 120 días, los glóbulos blancos aproximadamente, específicamente los granulocitos, tienen una vida corta, entre 6 a 8 horas. Las plaquetas tienen una vida entre 7 a 10 días. Hay algunos linfocitos que viven mucho más tiempo, incluso años, ¿no? Que son los linfocitos. Y hay que tener en cuenta que para que existan cifras normales de las células sanguíneas es necesario que la médula ósea esté pues produciéndolas constantemente, que esté produciendo constantemente células nuevas, ¿no? Vamos a dividir la hematopoiesis, asimismo igualmente que ahí está, la eritropoiesis en sí. eh, Va a estar dividida en varias etapas, ¿no? Por ejemplo, tenemos una fase embrionaria donde las células hematopoyéticas van a derivar básicamente del mesénquima primitivo, o sea, del saco vitelino, también de la región aorta gonadal, específicamente del mesonefros, y a partir de la sexta semana de vida intrauterina, ya la hematopoiesis va a tener lugar en el vaso y en el timo. eh, Puede persistir hasta el 10.º mes, aunque a lo largo de toda la vida existe una pequeña capacidad hematopoyética todavía de estos tejidos que en circunstancias patológicas puede ser capaz de expresarse nuevamente, ¿no? Como por ejemplo en la metaplasia mieloide hepatoesplénica. En el adulto, la hematopoiesis va a tener lugar en la médula ósea, ¿no? Va a estar localizado en los huesos planos del esqueleto axial, me refiero al cráneo, a las costillas, al esternón, a las vértebras, a la pelvis, y también algunas epífisis de los huesos largos, como el fémur, por ejemplo, el húmero. La cantidad de médula hematopoyética, también la cantidad de médula, de tejido medular que tiene a las células madres hematopoyéticas, donde se van a formar las células sanguíneas, también esa cantidad de médula productora de células sanguíneas va a cambiar a lo largo de los años, ¿no? Por ejemplo, al comienzo de la edad adulta es un 75% del total de la celularidad de la médula, pero luego va a ir disminuyendo hasta un 25% en la vejez, ¿no? Y ya ahí aumenta lo que es la grasa medular y disminuye las células del tejido hematopoyético, ¿no? Incluso la grasa medular puede aumentar hasta un 75%. Eh,
En el caso de la serie roja, necesitamos que exista pues un equilibrio tanto en la formación de los glóbulos rojos por parte de la médula ósea, como también con su eliminación a nivel periférico, ¿no? En este gráfico podemos observar la ontogenia de las células sanguíneas. Vemos que van a derivar de una célula madre, que es la célula troncal hematopoyética, que se va a diferenciar en un progenitor linfoide común y en un progenitor mieloide común. El progenitor linfoide común, que es el que va a dar lugar a los linfocitos, y el progenitor mieloide común es el que va a dar lugar a los formadores o el progenitor de los eritroides megacariocíticos, es decir, que va a dar lugar este mismo progenitor tanto a los glóbulos rojos como a las plaquetas, y el progenitor granulocítico monocítico, que se va a dar lugar tanto a los granulocitos como a los no granulocitos. Están incluidos los monocitos y los granulocitos. Y otro grupo que está aquí arriba, que son los linfocitos, que también pertenece a la serie mieloide. En cuanto a la serie roja, esta tiene una ontogenia que viene desde arriba hacia abajo. Vamos a ver en la parte superior la célula más inmadura y en la parte inferior la célula ya madura que conocemos como hematíe o glóbulo rojo. En orden de maduración tenemos a la más inmadura que se conoce como proeritroblasto, ¿no? O simplemente eritroblasto, que luego se diferencia en los llamados normoblastos o eritroblasto basófilo, policromatófilo y ortocromático, ¿no? En algunos libros lo encontrarán como normoblasto basófilo, normoblasto policromático y normoblasto ortocromático. Luego viene el reticulocito y luego viene el hematíe. Vamos a ver brevemente cada uno de ellos. El eritroblasto, que sería la célula más inmadura, lo que en el otro, o lo que en el cuadro anterior lo tenemos como proeritroblasto. Este libro lo denomina simplemente eritroblasto, que es una célula que es la precursora de los glóbulos rojos, que normalmente la encontramos en médula ósea. Es una célula grande, vean ustedes, una célula grande con un núcleo redondo, grande también. El citoplasma es oscuro, es basófilo y existen algunas zonas claras dentro del citoplasma. Vamos a tener que aproximadamente mide entre 12 a 19 micras de diámetro. Luego va madurando y se convierte en el normoblasto basófilo, ¿no? Que también es una célula todavía grande, que mide aproximadamente entre 12 a 17 micras. Tiene un núcleo redondo, grande, es un núcleo que se caracteriza porque tiene una cromatina nuclear que se aglomera, dando un aspecto de rueda de carreta, lo describe así el libro. Tiene un citoplasma basófilo. ¿Ok? De las células que están señaladas con la flecha roja vendría a corresponder al normoblasto basófilo. Sigue madurando y se convierte en el normoblasto policromático, que serían estas cuatro células que están acá. ¿Ok? Solo estas cuatro. Este de acá, esta no, porque este sería un eritroblasto ya, un normoblasto ya ortocromático. Estas cuatro, vean ustedes cómo el citoplasma ya no es completamente basófilo, sino que tiene algunas zonas claras y otras oscuras, por lo tanto recibe el nombre de policromatófilo, ¿no? Que tiene policromatofilia. Vean ustedes las características de la cromatina nuclear, que todavía está dispuesta en grumos, pero ya el citoplasma es más claro. Luego sigue madurando y se convierte en el eritroblasto ortocromático, que es mucho más pequeño y el citoplasma ya es más acidófilo, mucho más claro. La cromatina nuclear ya no tiene grumos, sino que ya es más compacta y más oscura. Entonces, a medida que la serie roja va madurando, va disminuyendo de tamaño y va perdiendo su núcleo. Luego tenemos el siguiente estadio de maduración, que es el reticulocito, que para observarlo necesitamos utilizar otro tipo de colorantes, como el azul de cresil brillante o el azul de metileno, para poderlo observar al microscopio. A diferencia de las láminas anteriores, que se pueden colorear con YEMSA o con RAL. Aquí estamos viendo, por ejemplo, reticulocitos, que son estos glóbulos rojos, que son glóbulos rojos jóvenes, inmaduros, donde todavía queda restos de la cromatina nuclear. Hasta llegar al glóbulo rojo, que ya todos conocemos, que se pueden observar normalmente en sangre periférica, con sus características morfológicas que ya conocemos, que es una célula bicóncava, que tiene una palidez central que normalmente no supera el tercio del tamaño de la célula y que mide aproximadamente 7 micras. Aquí en esta lámina podemos ver en el fondo
glóbulos rojos normales, morfológicamente normales, ya que tienen forma bicóncava, ya que tienen una palidez central que no supera el tamaño de la célula y que no tienen ningún tipo de inclusión citoplasmática, intracitoplasmática, que generalmente es un poco más pequeño que el linfocito, que es el que estamos viendo aquí en pantalla. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, doctora. Todo claro, doctora. Ok. Les estoy dejando en la siguiente diapositiva datos que les van a servir a ustedes cuando desarrollen sus casos clínicos, por ejemplo. Les estoy dejando, según la Organización Mundial de la Salud, los niveles de hemoglobina según la edad y según el sexo. También les estoy dejando en esta diapositiva el factor de ajuste que se tiene que realizar según según la altitud. Bien, ahora sí pasamos al hemograma. El hemograma es una técnica muy utilizada en el laboratorio que nos va a ayudar a evaluar, a estudiar la serie roja, la serie blanca y las plaquetas. ¿Ok? Anteriormente este hemograma se hacía de manera manual. Hoy en día ya lo hacemos de manera automatizada, pero para que tengan ustedes un conocimiento, ya que, bueno, hace poco nada más sucedió que el equipo falló, se apagó, se malogró, etcétera, y el personal de salud tiene que nuevamente regresar a la técnica antigua, que es la técnica manual, para poder informar un hemograma. Así que no está totalmente en desuso, pero ya se usa cada vez menos, ¿no? Anteriormente se hacía un conteo, por ejemplo, de los glóbulos rojos, utilizando esta cámara de Neubauer, esta pipeta con la cual cargábamos la cámara de Neubauer y se observaba al microscopio. Se hacía el conteo de las células en estas cuadrículas que sirve para el conteo de los glóbulos rojos y según la dilución que se utilizaba y según la técnica se calculaba mediante una fórmula la cantidad de hematíes por milímetro cúbico de sangre. Igualmente se hacía para calcular el recuento de leucocitos. Para calcular el hematocrito, aparte del equipo automatizado, todavía se sigue utilizando esta técnica del hematocrito, microhematocrito de técnica semi-automatizada, donde obtenemos sangre de sangre capilar, se centrifuga en esta microcentrífuga y con ayuda de esta tabla podemos calcular el porcentaje del hematocrito del paciente. Esta técnica sí se utiliza mucho todavía en los bancos de sangre, ¿ok? Para calcular el hematocrito de los posibles donantes de sangre. Actualmente ya se utiliza el hemograma automatizado, que son de diferentes tecnologías. Hay diferentes tipos de hemograma automatizado según la cantidad de parámetros que es capaz de medir. Tenemos hemogramas automatizados desde el tipo 1 hasta el tipo 6 y según los parámetros va aumentando su capacidad, su tecnología, ¿no? Algunos datos los va a obtener por medición directa y otros datos los va a obtener por cálculos matemáticos que realiza la misma computadora. Ahora ustedes se preguntarán cómo es que el hemograma automatizado, cómo es que el equipo, por ejemplo, es capaz de decirme cuántos glóbulos rojos tiene el paciente. Entonces, el equipo utiliza el principio de impedancia. ¿En qué consiste? Consiste en que nosotros colocamos la muestra en el equipo automatizado, y hay una aguja donde va a succionar una pequeña cantidad de muestra. Esas células pasan por un orificio de apertura y va contando las células una por una. Por ejemplo, en el caso de las células, al pasar por el canal de los glóbulos rojos, cada glóbulo rojo, cada célula que va pasando por el orificio de apertura va a ir interrumpiendo la corriente eléctrica. Según el número de interrupciones de la corriente eléctrica, el equipo lo va anotando, lo va calculando como el conteo celular. Es decir, que el número de interrupciones o la caída de voltaje va a ser proporcional al número de partículas, que en este caso son los glóbulos rojos. Pues de esta manera nos va a decir la cantidad de glóbulos rojos. Pero no solamente nos mide la cantidad, sino que también nos va a medir otros valores, como por ejemplo el tamaño de los glóbulos rojos. Esto ya va a depender de la intensidad de voltaje que produzcan estos glóbulos rojos dependiendo a esta característica, ¿no? Por ejemplo, a su tamaño. El equipo automatizado también es capaz de
de mostrarnos estos histogramas con la población de los eritrocitos, sobre todo si estamos utilizando hemogramas automatizados de tipo 4 o 5, y mediante una computadora incorporada en el equipo, con el número y tamaño de los glóbulos rojos, nos construye estos histogramas. Son los llamados histogramas de volúmenes. Igualmente, también el equipo es capaz de decirnos la cantidad de leucocitos y la diferenciación celular de los glóbulos blancos, ¿no? Qué cantidad en porcentaje y en conteo total de eosinófilos, neutrófilos, monocitos, linfocitos o basófilos. Esto lo hace mediante la tecnología de la citometría de flujo, donde nos va a calcular ya sea por el tamaño o por la complejidad interna de cada una de estas células. Aquí tenemos el equipo automatizado que utilizamos para hacer los hemogramas. Acá está la computadora con el software donde vamos a ir viendo los resultados, vamos a ir validando las pruebas. El personal de laboratorio toma la muestra para el hemograma en estos tubitos que son de tapa morada, que son los que contienen anticoagulante EDTA, y luego de haber rotulado y colocado el código de barras a cada una de ellas, van pasando en fila uno por uno a través de esta aguja que va a ir succionando cada uno de los tubos. Esta aguja va a atravesar la goma que tiene la tapita y va succionando. Y nosotros podemos ir viendo los resultados en la pantalla en tiempo real. Entonces, además de darnos el conteo total de glóbulos rojos, también el equipo automatizado es capaz de calcularnos constantes corpusculares. Las tres más importantes que me interesa que ustedes conozcan son el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración de la hemoglobina corpuscular media. Bien, ¿qué me dice el volumen corpuscular medio? El volumen corpuscular medio me va a dar la información de cuál es el volumen promedio de los glóbulos rojos de esa muestra. Los valores normales oscilan entre 82 a 95 femtolitros. Si estoy trabajando con un equipo automatizado de baja resolución y no me da el resultado de este índice eritrocitario, yo también puedo calcularlo utilizando esta fórmula. Volumen corpuscular medio es igual a hematocrito por 10 entre el conteo de glóbulos rojos. Asimismo, para la hemoglobina corpuscular media, cuyos valores se miden en picogramos, y también se puede calcular mediante el resultado que ya me da el equipo automatizado o mediante la fórmula. Hemoglobina corpuscular media es igual a hemoglobina por 10 entre número de eritrocitos. Y la concentración de hemoglobina corpuscular media, la cual para algunos autores se puede expresar en gramos por decilitro, otros lo expresan en gramos por litros. Sus valores oscilan entre 32 a 36 gramos por decilitro. Me va a dar la información de cuál es la concentración promedio de hemoglobina por mililitro de eritrocitos. La fórmula para calcularla es hemoglobina entre el hematocrito. Esta tabla está en su libro de hematología de Saint-Sabefren, donde tenemos los valores normales, los valores de referencia normales de las tres hematimétricos que acabamos de mencionar: el volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media y concentración de la hemoglobina corpuscular media según el sexo y la edad. En este caso, el libro la está expresando en gramos por litro. ¿Okay? Entonces, ¿para qué me serviría conocer los índices eritrocitarios? Que no solo me serviría la hemoglobina, el hematocrito o el número de glóbulos rojos. ¿Para qué me sirven estos valores corpusculares? ¿Alguna idea? Para determinar algunos tipos de anemia. Así es, para determinar, para caracterizar el tipo de anemia que tiene mi paciente. ¿Y para qué me sirve determinar el tipo de anemia que tiene mi paciente? Para encontrar el origen. Y para ver el tratamiento que se le puede dar a este paciente, ya puede presentar anemia ferropénica, la megaloblástica, entre otros, doctora. Me sirve entonces para hacer mi diagnóstico diferencial, y de eso va a depender el tratamiento que yo le dé al paciente, ¿no es cierto? Para eso. Como ven en esta tabla, si yo tengo un paciente con anemia que tiene un volumen corpuscular medio alto, ya sé lo que tengo que descartar, qué patologías voy a investigar o descartar en mi paciente, o si tiene una concentración de hemoglobina alterada, está aumentada o está disminuida, qué enfermedades yo debo
tener en cuenta. Para eso me sirve. Incluso puedo también corroborar los índices hematimétricos con el porcentaje o con el valor de reticulocitos que tiene el paciente, que además me va a ayudar a saber si es una anemia de tipo regenerativa o arregenerativa. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, doctora. Perfecto. Entonces, el equipo automatizado me dirá el conteo, cuánto tiene el conteo de eritrocitos y cuáles son sus índices hematimétricos, pero si un paciente tiene anemia y tiene los índices hematimétricos alterados, yo estoy obligado a observar al microscopio. Yo tengo que hacer un frotis de lámina periférica, de todo hemograma patológico hacemos un frotis de lámina periférica para observar al microscopio, ya que yo puedo encontrar más información. Tengo que ver qué alteración morfológica, además del tamaño y además de la coloración, tienen estos glóbulos rojos. Y para eso yo tengo que hacer un frotis de lámina periférica y observar al microscopio. ¿Qué voy a encontrar al observar al microscopio? Todo esto. Voy a poder observar alteraciones de la forma, del tamaño, del color o si tienen alguna inclusión intraeritrocitaria. Y también esto yo lo puedo confirmar o corroborar con los datos obtenidos en el hemograma automatizado. ¿Ok? Entonces, estos son los términos adecuados con los cuales yo me debo referir cuando encuentre alguna alteración morfológica al realizar mi frotis de lámina periférica. Por ejemplo, ¿qué les llama la atención aquí? Los diferentes tamaños y formas de cada uno. Ok, entonces, si yo quiero informar esto, yo tengo que utilizar un término que se llama anisocitosis. Si yo encuentro en una misma lámina, en una misma muestra, glóbulos rojos de diferente tamaño, eso yo lo tengo que definir como anisocitosis. ¿Ok? Aquí en la siguiente diapositiva también podemos ver glóbulos rojos de diferente tamaño y tengo que correlacionar con el cuadro clínico del paciente, obviamente, ¿no? ¿En qué casos puede encontrar anisocitosis? Puede encontrar en algunos pacientes de manera normal, fisiológica o transitoria, o en algunas enfermedades hematológicas, como las que estamos viendo acá. Entonces, ¿por qué en un paciente que ha recibido transfusión sanguínea yo podré encontrar anisocitosis? ¿Alguna idea? Porque sus glóbulos rojos son de distinto origen y característico. Puede ser porque el tiempo de vida de los glóbulos rojos del paciente que recibe la sangre no es el mismo tiempo de vida de los glóbulos rojos que han sido transfundidos. Podría ser porque estoy observando en la lámina los glóbulos rojos tanto del donante como del receptor. ¿No es cierto? A eso te referías, ¿verdad? ¿Sí? Sí, doctora. Listo, seguimos. Ahí también vemos la anisocitosis. Cuando predominan los glóbulos rojos grandes, ya no diré anisocitosis, sino diré macrocitosis. ¿Ok? Si yo tengo duda, de repente digo, bueno, no sé, yo estoy viendo glóbulos rojos grandes, la mayoría son grandes. Voy a informar la lámina como serie roja con macrocitosis, 2 cruces o 3 cruces. De repente tengo duda, lo lee otro médico y me dice que para él son normales. O viene otra colega y me dice, no, para mí son microcitosis, son pequeños. O viene otra colega y me dice, no, para mí son anisocitos, es una anisocitosis. ¿A quién le hago caso? Si tengo duda, ¿cómo salgo de la duda?
Doctora, tendría que usted consultar directamente con los valores estándares establecidos en una guía médica. O sea, me refiero a la duda de lo que estoy observando, ya que yo acá no los puedo medir. Solo estoy observando al microscopio y tengo que informar esta lámina. A mí me parece que son grandes, pero mi colega dice que son normales. ¿Se puede calcular el volumen corpuscular medio? ¿Ahora se ve la imagen más grande, chicos? Sí, doctora. Sí. Bien, es verdad lo que dice su compañera. Para eso tengo, me puedo fijar en el hemograma y ver si el volumen corpuscular medio está elevado, confirmo que lo que yo estoy viendo es glóbulos rojos grandes, ¿verdad? O pequeños. O si hay anisocitosis, también hay un parámetro ahí en el hemograma automatizado, que es el RDW, donde también está alterado en el caso de anisocitosis. Eso ya lo vamos a ver cuando veamos el hemograma en los casos clínicos, ¿no? En la práctica. Pero resulta que mi hemograma automatizado no me da los valores de las constantes corpusculares, porque estoy trabajando con un hemograma de tipo 1 y no me da estos datos. ¿Qué hago? Compararlo con el tamaño de las plaquetas que observamos ahí. Las plaquetas, ¿cómo así? O utilizando la fórmula Tendría que manual. compararlo. Habíamos dicho que los glóbulos rojos miden entre 7 a 9 micras. Tendría que comparar su tamaño con una célula que sea más o menos del tamaño del glóbulo rojo. Porque si lo comparo con una plaqueta, los glóbulos rojos siempre van a ser más grandes. Tendría que compararlo con una célula que sea casi del mismo tamaño. ¿Cuál sería? Está bien lo que has dicho, pero no con las plaquetas. ¿Con qué célula lo compararía? Que sea casi del mismo tamaño que un glóbulo rojo. ¿El linfocito? Muy bien, lo puedo comparar con un linfocito. Pero resulta que esta paciente tiene linfopenia severa. No puedo compararlo con los linfocitos porque tiene muy escasos y son patológicos. ¿Cómo me confirmo, me aseguro yo y confiadamente puedo decir que son grandes o son pequeños? ¿Alguna otra alternativa? ¿Qué hacíamos si el hemograma automatizado no me daba los índices eritrocitarios? Con la fórmula manual, Con la fórmula manual, pero resulta que me olvidé la fórmula, no me acuerdo. ¿Qué hago? Reviso la historia del paciente. Si para mí son grandes, reviso la historia si tengo algún indicio de alguna anemia megaloblástica, un déficit de vitamina B12, un déficit de ácido fólico. De repente es un adulto mayor que está postrado, no tiene dentadura, hace tiempo que no come carne. Entonces sí, tiene que ver. Puede ser una anemia megaloblástica por déficit de vitamina B12. O si para mí son glóbulos rojos pequeños o para mí son glóbulos rojos pálidos, pues confirmo con la historia clínica, de repente es un niño desnutrido con bajo fierro, entonces es una anemia ferropénica que va de la mano con hipocromía y con microcitosis. Entonces no se olviden también de la historia clínica del paciente, ¿ok? Continuamos. Aquí les dejo las posibles causas de macrocitosis, de microcitosis, ¿ok? Punteado basófilo, habíamos dicho que los glóbulos rojos no deben tener ningún tipo de inclusión intracitoplasmática. ¿Y qué pasa si yo encuentro esto? Esto es patológico y lo tengo que informar. Es un punteado fino, basófilo, en toda la célula múltiple, en toda la célula se llama punteado basófilo y también es patológico. Tengo que informar. En esta misma lámina estamos viendo un glóbulo rojo inmaduro que no debería estar acá, en sangre periférica, que es un eritroblasto policromático. Ahí están las posibles causas de encontrar
un punteado basófilo en los glóbulos rojos. Aquí también, punteado basófilo, finito. ¿Qué les llama la atención aquí? ¿Qué estamos viendo aquí? Que la palidez en este caso central de los glóbulos rojos es un poco mayor a lo normal. Ok, estamos viendo glóbulos rojos pálidos. ¿Por qué digo glóbulos rojos pálidos? Porque la palidez central está superando el tercio del tamaño de la célula, ¿no? Si lo comparo con un glóbulo rojo normal. Si no estoy segura si son pálidos o son normales, ¿con qué índice eritrocitario me puedo ayudar? ¿Con qué índice eritrocitario me podría ayudar si tengo duda de que si lo que estoy viendo son pálidos? Concentración de la hemoglobina corpuscular media. ¿Ok? Y si no tengo la concentración de la hemoglobina corpuscular media, la calculo mediante la fórmula. Y si no tengo la fórmula, La historia del paciente. paciente, tengo que examinar al paciente, debe estar pálido, ¿no es cierto? Muy bien. Anisocromacia o anisocromía, cuando encuentro en la misma muestra glóbulos rojos, tanto pálidos como hipercrómicos, como ven ustedes acá, ¿no? Eso se llama anisocromacia. Si encuentro en una misma muestra glóbulos rojos de diferente forma, algunos alargados, otros fragmentados, otros en forma de diana, veo que la palidez central tiene un contenido en el centro. Eso se llama coequilocitosis, cuando encuentro diferentes formas de glóbulos rojos en una misma muestra. ¿Ok? Coequilocitosis. Si encuentro glóbulos rojos que han perdido su forma bicóncava y que son esféricos, recibe el nombre de esferocitosis, lo cual es patológico. Entonces, ¿qué pasa cuando los glóbulos rojos son esféricos? ¿Cuál es el riesgo aquí? ¿Qué pasa cuando son esféricos? ¿Cuál es el problema? ¿Qué puede pasar? Una hemólisis, es muy probable. Exacto, la hemólisis. ¿Por qué la hemólisis? Porque al ser esféricos pierden su deformabilidad. Justamente los glóbulos rojos tienen esa forma bicóncava porque son capaces de deformarse al pasar por los vasos sanguíneos más pequeños. En este caso se rompen. Esferocitos, ¿ok? Algo menos frecuente que pueden observar también glóbulos rojos que son en forma elíptica, ¿no? Alargados. Se llama eliptocitosis o ovalocitosis. Es menos frecuente, pero también para que lo tengan en cuenta. Ovalocitosis. Podemos encontrar también glóbulos rojos rotos o fragmentados, ¿no? Por ejemplo, aquellos pacientes en los grandes quemados o pacientes que tienen válvulas cardíacas protésicas, que los glóbulos rojos al pasar por esas zonas pueden fragmentarse, pueden romperse, ¿no? Puede haber un estrés mecánico y se rompen. Eso se llama esquistocitos. Aquí también podemos ver glóbulos rojos fragmentados o rotos. Glóbulos rojos en forma de casco o en forma de mordisco se llaman queratocitos. Glóbulos rojos con prolongaciones alargadas se llaman acantocitos. Glóbulos rojos con proyecciones cortas se llaman equinocitos. Ojo que hay que tener en cuenta que tengo que revisar por lo menos 100 células para poder hacer el diagnóstico. No con unas cuantas células que tengan estas proyecciones ya voy a decir que hay equinocitos o solamente revisando un solo campo microscópico, no. Tengo que revisar varios campos microscópicos hasta visualizar por lo menos 100 glóbulos rojos, ya que estos equinocitos, estos aparentes equinocitos también yo puedo observar cuando la muestra ha estado por mucho tiempo sin refrigerar o cuando ha habido una mala técnica en el extendido o una mala técnica en la tinción. Así que podemos dar un falso diagnóstico si no revisamos todos los campos. Leptocitos, que son estos glóbulos rojos tienen una membrana celular muy delgadita.
Las células en diana o codocitos, que generalmente son glóbulos rojos un poco más grandes, que tienen una membrana nuclear, una membrana celular redundante, que como que se dobla hacia en medio y nos da este aspecto de célula en diana o codocito. Dianocito o codocito, y por eso dentro de la palidez central se observa una coloración central. Se llama dianocito o codocito. Aquí, ¿cuál sería el dianocito, el número 1 o el número 2? El 1. Muy bien, ¿y el 2 qué sería? Un glóbulo rojo esférico. Esferocito, o también, ¿qué más le puedo decir a este glóbulo rojo? Hipercrómico, ¿no? Acá vemos que la palidez central tiene forma de boca o de estoma. Se llama estomatocito. Aquí vemos señalado con la flecha los estomatocitos. El número 3, ¿qué sería? Es un eritrocito con palidez central. Todos tienen palidez central, porque si no, no sería glóbulo rojo. ¿Qué te Sería llama un la atención? leptocito. El número 3, cuando la palidez central es grande, automáticamente, ¿qué Leptocito. sería esto? Un glóbulo rojo hipocrómico. Los Hipocrómico. hipocrómicos tienen la palidez central grande o amplia, ¿ok? Este sería un glóbulo rojo hipocrómico. El 2, ¿qué sería? Un eliptocito. El liptocito, muy bien. Luego tenemos otro tipo de alteración morfológica que son los glóbulos rojos en forma de hoz, que son los glóbulos rojos característicos de la anemia drepanocítica o anemia de células falciformes. Ahí lo estamos viendo en las flechas rojas. El número 1, ¿qué sería? Un esferocito. Vamos, chicos. El 1, ¿qué es llamativo o es normal? Un dianocito. Dianocito, muy bien. Los cuerpos de Howell-Joly, a diferencia del punteado basófilo, es una única inclusión intracitoplasmática. ¿Ok? Cuerpos de Howell-Joly, que también indica inmadurez de este glóbulo rojo y que pueden ser también frecuente encontrarlos en pacientes epidemiotamizados o pacientes con anemias hemolíticas. Ahí donde están las flechas rojas, vemos cuerpos de Howell-Joly. El número 1, ¿cómo se llama? ¿Qué célula sería esta? Vamos, vamos, lo acabamos de ver. Esquinocito. Acantocito. Muy bien. Aquí vemos un glóbulo rojo inmaduro. Este es un eritroblasto. ¿De qué tipo? ¿Eritroblasto policromático, ortocromático o basófilo? ¿Qué tipo de eritroblasto sería este? ¿Dónde está señalada la flecha roja? Ortocromático. Ortocromático, y también presenta un cuerpo de Howell-Joly. ¿Ok? Un punteado mucho más grande, mucho más tosco, mucho más oscuro, mucho más burdo, mucho más basófilo se denomina cuerpos de Pappenheimer. ¿Ok? Acá vemos otra alteración de los glóbulos rojos, que todos están apilados, formando un aspecto de pila de monedas. Eso se llama fenómeno de roleados. Eso no es normal tampoco. Los glóbulos rojos así pegados, juntos, como que pierden esa separación normal. Eso es frecuente de pacientes con enfermedades inflamatorias crónicas, pacientes con mieloma múltiple,
pacientes con gamapatías monoclonales, etcétera, ¿no? Aquí vemos justamente, esta es una lámina de un paciente con mieloma múltiple. Aquí en la parte superior estamos observando una célula plasmática. También podemos encontrar esto al ver al microscopio, lo que conocemos como hemaglutinación. Entonces, este es un fenómeno in vitro, ¿ok? No es que así estén los glóbulos rojos dentro del paciente, así totalmente destruidos, no, sino que es un fenómeno in vitro que se produce luego de la toma de muestra. Son generalmente pacientes que tienen anticuerpos, autoanticuerpos. Policromacia, que es un término muy parecido a la anisocromacia, sino que se utiliza este término porque en una misma muestra vamos a ver diferentes tonalidades en las cuales adoptan los glóbulos rojos con la tinción. Vemos unos diferentes tonos y aquí vemos otra vez un eritroblasto ortocromático. Eso sería la policromacia, ¿no? Diferente coloración. ¿Por qué podemos ver estos tipos de glóbulos rojos? Justamente porque son glóbulos rojos inmaduros y no todos adoptan la misma coloración frente, en este caso, a la coloración Wright, ¿no? Los cuerpos de Haynes son cuerpos parecidos a los cuerpos de Hubble-Joly, pero son un poco más grandes, ¿no? Son un poco más grandes de tamaño, excéntricos y también únicos en las células. Cuerpos de Haynes. Aquí, estas dos células que están aquí arriba, ¿qué patología tienen? Estos dos glóbulos rojos de arriba, ¿cómo se llama? ¿O son normales? Aquí en la parte superior. Acá donde está la flecha negra sería el cuerpo de Haynes. ¿Ok? Pero estos dos de arriba, ¿qué son? Lo acabamos de ver. ¿Cómo se llaman? ¿No es igual? ¿Cómo se llama esto? ¿No les parece igual a esto? ¿A los cuerpos de Pappenheimer? ¿No? ¿Cómo le llamarían entonces a esto? ¿Punteado basófilo? No, ¿verdad? Vale. Anillos de Cabot, que son como unos anillos dentro del glóbulo rojo y que tienen una membrana también delgada. Es poco frecuente, la verdad. Bien, ahora, ¿cómo lo informo? Aparte de la alteración que yo estoy encontrando, tengo también que informar en qué cantidad o en qué porcentaje de glóbulos rojos encontré la patología. No es lo mismo que yo encuentre anillos de Cabot o cuerpos de Haynes o punteado basófilo en un 10% de las células como que yo encuentre en el 100%. Entonces, para eso se ha establecido un sistema de cruces. Entonces, para poder de esta manera interpretar los resultados y de esta manera yo poder informar el grado de severidad de lo que estoy observando. Entonces, yo podré decir una cruz cuando la patología la encuentro hasta en un 10% de los glóbulos rojos. Dos cruces si lo encuentro de 10 al 30%. O tres cruces si lo encuentro en mayor del 30% de los glóbulos rojos. ¿Sí se entiende este cuadrito, chicos? Sí, ¿Se doctora. entiende? Ok. Hay otra forma también, que es la que utilizamos en el hospital, donde no solamente comparamos el porcentaje, sino también lo comparamos con los índices hematimétricos para dar un grado en cruces, ¿no? Por ejemplo, acá en el caso de los microcitos, comparamos con el volumen corpuscular medio, aparte del porcentaje de células que están alteradas. En el caso de la hipocromía también lo comparamos con la concentración de la hemoglobina corpuscular media y también el porcentaje de células afectadas, y según eso le damos el grado en cruces. Igual para los poiquilocitos, dianocitos, acantocitos. Para la policromacia también tomamos en cuenta el porcentaje de reticulocitos que tenga el paciente.
Esos cuadros no tienen que aprendérselos de memoria, pero les puede servir de guía cuando tengan que leer un frotis de lámina periférica. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Hablen ahora. No, doctora. ¿Todo claro entonces? Perfecto. Abarca Mego. Presente, Abarca doctora. Buenas tardes. Presente. Agurto. Buenas tardes, presente. Ascón. Presente, doctora. Avendaño. Avendaño Zabaleta. Benavides Martínez. Presente, doctora. Buenas tardes. Bernilla García. Presente, doctora. Buenas tardes. Bernilla Quevedo. Presente, doctora. Buenas García. tardes. Berríos Deza. Presente, doctora. Buenas tardes. Bocanegra Agurto. Presente, doctora. Buenas tardes. Burga Villarreal. Presente, buenas tardes, doctora. Padenillas. Presente, doctora. Buenas tardes. Castillo Bravo. Presente, doctora. Buenas tardes. Céspedes Sodar. Presente. Coronado Chutén. Presente, doctora. Buenas tardes. Cruzado Segovia. Presente, doctora. Buenas tardes. Cubas Carranza. Presente, doctora. Buenas tardes. Díaz Martínez. Presente, doctora, buenas tardes. Díaz Valdera. Presente, doctora, buenas tardes. García Bruno. Presente, doctora. Buenas tardes. Ponte. Aponte. Lorena. Presente, doctora. Buenas tardes. Heredia Sánchez. Heredia Sánchez. Hernández Llanos. Presente, doctora. Buenas tardes. ¿Sí me escucha? Herrera Guamán. Herrera Guamán. Doctora. Herrera Lozano. Cristel. ¿Dónde está? Herrera Rivera. Presente, doctora. Buenas tardes. R. Rivera. Orna Olano. Presente, doctora. Buenas tardes. Guayamís. Presente, doctora. Buenas tardes. León Goicochea. Presente, doctora. Roger. Presente. Malca Echandía. Presente, doctora. Buenas tardes. Martínez Pérez. Presente, doctora. Buenas tardes. Martínez Silva. Presente, doctora. Mego Oblitas. Presente, doctora. Buenas tardes. Me voy. Léndez López. Renzo. Mera Rimarachín. Pues no me digan que el micro no se activó, etcétera, etcétera, ¿ya? Millones González. Presente, doctora. Buenas tardes. Mera Rimarachín. Mori Iliquín. Presente, doctora. Morelli. Navarrete Camacho. Presente, doctora. Buenas tardes. Rego Díaz. Presente, doctora. Pérez Rafael. Presente, doctora. Mariano. Presente, doctora, buenas tardes. Pérez Soriano. Goya Satornicio. Ya. Presente, Goya doctora. Satornicio. Presente, doctora. Quispe Bravo. Presente, doctora, buenas tardes. Quispe Valencia. Presente, doctora. Buenas tardes. Ramírez Velázquez. Presente, doctora. Buenas tardes. Requejo Cubas. Presente, doctora. Retuerto.
Presente, doctora. Buenas tardes. Ríos Tapia, Presente, doctora. Buenas tardes. Ríos Vidaurre, Presente, doctora. Buenas tardes. Rivera Marín, Presente, doctora. Buenas tardes. Rodríguez Fernández, Presente, doctora. Buenas tardes. Roja Segura, Darwin, ahí está, Saldaña Galvez, Marita, Presente, profesora. Presente, profesora. Saldaña Carrillo, Presente, doctora. Salaño Rillo. Santa Cruz, Presente, ya, Santa doctora. Cruz Delgado, Presente, doctora. Cialer Quirós, Presente, doctora. Buenas tardes. Y alerta. Terán Hurtado, Presente, doctora. Buenas tardes. Torres Fernández, Presente, doctora. Vega Guevara, Diana, Presente, doctora. Buenas tardes. Vera Valdera, Presente, doctora. Buenas tardes. Vigil Esquén. Presente, doctora. Buenas tardes. Hija, la delegada, por favor, ¿me alcanzaste la lista de los grupos de exposición? Todavía, ¿verdad? Sí, doctora, sí le envié la lista de toda la sección. No, ¿la lista de los grupos de exposición me enviaste, hija? Sí, los grupos de exposición. Ah, ya, listo, y ahorita le imprimo. Listo, entonces, chicos, nos quedamos hasta aquí. Nos vemos la próxima clase, ¿sí? Doctora, disculpe, le había escrito por acá el chat, solo que mi audio no prendía y Avendaño Zabaleta. Presente. Chicos, miren, ustedes me dicen que el audio, que no encendía su micro, no sé. Para mí es que están durmiendo o que no están atentos a la clase. No puedo yo verificar que lo que ustedes me están diciendo es cierto. La única forma de saber de la asistencia es tomando la lista. Si ustedes no me contestan la asistencia, es falta. Espero que me entiendan. No puedo, hacer otra cosa. Si no contestan la asistencia, yo les pongo falta. Si saben que la clase es virtual, ustedes tienen que prever tener un buen micro, tener una buena cámara, tener una buena conexión a internet, así como lo hago yo. ¿Ok? Así que de repente se fueron a dormir, aparentemente están en clase, pero se fueron a otro lado. Yo no puedo verificar eso. Entonces, los que contestan a la lista son los únicos que tienen asistencia en la clase. Listo. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora.